La clase del día de hoy vamos a continuar con los factores que implican la explicación de los fenómenos internacionales. Y en esta ocasión tomaríamos como forma para abordar la clase del día de hoy los factores políticos. En este sentido, quiero hacer la diferencia con los factores geopolíticos o geográfico-espaciales. La geopolítica, como recordarán ustedes, es una ciencia que estudia la aplicación del poder político sobre los espacios geográficos. En este orden de ideas, entonces, ahí tendríamos una idea política que se aplica sobre un ámbito espacial, ya sea el territorio, el mar, el espacio aéreo o incluso el espacio exterior, y actualmente con este desarrollo tecnológico en el cual vivimos, con el ciberespacio. Pero es una idea política que se aplica en esos aspectos. Por lo que se refiere a los factores políticos, aquí los vamos a explicar a partir de los sistemas políticos. Como hemos dicho en algunas otras ocasiones, el orden internacional está integrado esencialmente por estados. Miembros de Naciones Unidas tenemos 193 estados y la forma como están organizados en su política es a partir de sistemas políticos. En esencia, podemos hablar de dos grandes sistemas políticos. Por un lado, en el ámbito histórico, lo que se denomina monarquía, y precisamente una de las características de la monarquía es que exista una familia real, que esa familia esté representada precisamente por el tema hereditario. La monarquía está ligada a los aspectos hereditarios. La imagen que ven ustedes en la presentación es el rey de España, Felipe VI, con su esposa y sus dos hijas. A propósito, en este momento, la monarquía española, que actualmente tiene una vigencia desde 1492, cuando se unifica el reino de Castilla y el reino de Aragón, la tradición en el caso español establece que es un varón el que debe de gobernar, y como ven en la imagen, el rey tiene dos hijas y se tendría que procrear un hijo, o en dado caso que esta familia ya no continuará gobernando, puesto que si no tiene un varón, un descendiente, no podría gobernar y tendría que pasar la línea sucesoria hacia un sobrino de Felipe VI. La monarquía tiene esa característica, históricamente viene desde la antigüedad, y actualmente en el tema monárquico podemos encontrar dos formas de monarquía. La monarquía absoluta, donde el monarca, el rey, toma las decisiones sin consultar en ningún momento a alguna otra autoridad. Y también se ha desarrollado una figura política que es la monarquía parlamentaria. La monarquía parlamentaria se va a caracterizar porque en este sentido existe otra figura política que es el Parlamento. La imagen que ven ustedes en pantalla es la Asamblea Nacional Francesa y son legisladores que se dedican a crear leyes, a cambiar leyes y también a gobernar. El Parlamento tendrá una característica importante porque son la representación del pueblo para la toma de decisiones. Por otro lado, veíamos al monarca, que hablamos de la herencia, la sangre real, la familia, la sangre azul, y en este caso, en el tema del parlamento, pues existen los parlamentarios que son electos en este sentido por el pueblo y toman decisiones a favor del pueblo. Y una monarquía parlamentaria entonces va a representar un equilibrio entre el monarca y el parlamento, y las tomas de decisiones se va a dividir. Por otro lado, vamos a tener la república con tres variantes. La más común es la república presidencial, donde el pueblo, a través de un mecanismo llamado democracia, elige a un ciudadano y ese ciudadano se convierte en presidente y gobierna a un estado. La imagen que acá me encontré es de su presidente, y recordarán ustedes el chasco que se llevó en su conferencia cuando sacó sus detentes diciendo que a esos no le permitían, esas imágenes, que se enfermara de COVID.
En este caso, el presidente es la figura que el pueblo eligió para gobernarnos. No está sujeto a una familia o a una sangre azul, o lo que comentaba hace rato de Felipe VI, que tiene 2 hijas y necesita procrear un hijo. No, no, no. Aquí el pueblo lo decidió. Y si nos equivocamos a la hora de decidir, pues vemos las consecuencias actualmente de lo que nos está pasando. En la figura presidencial hay una república que está gobernada por un presidente, y también hay una república que utiliza el concepto parlamentario. A esa república se le llama república parlamentaria porque el presidente gobierna junto con el parlamento. Y hay otra figura que es la semiparlamentaria, también conocida como semipresidencial, donde gobierna tanto el presidente como el parlamento, tomando decisiones en algunas áreas en forma conjunta. A una forma como si fuera un esquema, pues aquí tendríamos por un lado las monarquías y por otro lado las repúblicas en una división de acuerdo a los conceptos que hemos estado señalando. En estricto sentido y en una forma pura sería la monarquía y por el otro lado república y con sus diferentes variaciones. A continuación, otro concepto bien importante que debemos de tomar en cuenta es el de jefe de Estado y jefe de gobierno. En este caso, el jefe de Estado es la representación de todos los ciudadanos que viven en un Estado ante la comunidad internacional. El jefe de Estado lleva reuniones internacionales y tiene esa investidura para los eventos diplomáticos, para las grandes negociaciones internacionales. Y por el otro lado, el jefe de gobierno es la figura que representa la cabeza de la administración pública, el que manda a todos los burócratas, el que toma decisiones en el ámbito gubernamental. En este caso, la figura del jefe de gobierno es quien ordena cómo se lleva a cabo el trabajo al interior de las secretarías de Estado, así le llaman algunos países, o ministerios, así le llaman algunos otros países. En ese sentido, las dos imágenes que vemos aquí en la presentación, en su lado derecho en blanco y negro, tenemos a Elizabeth II, la reina del Reino Unido de la Gran Bretaña. Actualmente tiene 93 años, es la reina más longeva en la historia del Imperio Británico y ella es la jefa de Estado. Lleva reuniones internacionales, recibe a jefes de estados, está en el protocolo, en los temas relacionados con su investidura real. Y por el otro lado, en la otra imagen a color, un poco despeinado, tenemos a Boris Johnson. Boris Johnson es el jefe de gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña. Gran Bretaña es una monarquía constitucional, también se le conoce como monarquía parlamentaria. Él es parlamentario, es el miembro de la Cámara Baja. Su partido obtuvo mayoría de votos en la Cámara Baja. Él es el líder de su partido, es el Partido Conservador y él se convierte en primer ministro y toma decisiones en el ámbito de la administración pública. Es la cabeza del gobierno, es el que maneja los diferentes ministerios y de esta forma existe esta división entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Es muy clara la identificación de jefe de Estado y jefe de gobierno en una monarquía constitucional. Está el caso británico, la reina por un lado, el primer ministro por el otro lado. Es muy fácil la identificación también del jefe de gobierno y jefe de Estado en una república parlamentaria, porque nos vamos a encontrar presidente y líder del parlamento, que se convierte en primer ministro, y en el caso de la república presidencial, solo una figura, solo una persona es quien asume el cargo de jefe de gobierno y jefe de Estado. Por ejemplo, el presidente Donald John Trump es jefe de gobierno y jefe de Estado de los Estados Unidos de América. Por el otro lado, en una monarquía absoluta, un solo personaje, en este caso un monarca absoluto, un rey, un sultán, tiene funciones de jefe de gobierno y de jefe de Estado. Antes de pasar a la explicación de algunos sistemas políticos con estos parámetros, les quiero hacer una observación. En la Ciudad de México existe
una señora, una doctora que se llama Claudia Sheinbaum, y ella es jefa de gobierno de la Ciudad de México. Los políticos mexicanos generalmente se van a dar cuenta a ustedes que no les gusta ponerle a las cosas el nombre correcto. La Ciudad de México es una ciudad, y en este caso su gobernante, a partir de una reforma electoral que hizo el presidente Peña Nieto, la Ciudad de México es una entidad federativa, forma parte de la federación de un país llamado México. Y a los gobernantes de las entidades federativas se les llama gobernadores. Ella tiene que asumir su cargo como gobernadora de la Ciudad de México, y en este sentido no se le llama así, se le llama en una forma elegante jefa de gobierno, y esto puede tender a provocar una confusión en esta explicación de los sistemas políticos. Para efectos de un sistema político, el jefe de gobierno es la cabeza de la administración pública de un estado, Boris Johnson. Andrés Manuel López Obrador es jefe de gobierno del Estado mexicano, es la cabeza de la administración pública, y lo ven ustedes todos los días temprano haciendo sus payasadas en su conferencia e invitando a que hablen con la prensa los diferentes integrantes de la burocracia. El secretario de la secretaria de Gobernación, el secretario de Educación Pública, etcétera. El nombre correcto que debe de tener Claudia Sheinbaum es gobernadora de la Ciudad de México, pero a los políticos mexicanos no les gusta llamar a las cosas con su verdadero y su correcto nombre. Desafortunadamente, eso ya es problema de la cultura política mexicana. Bueno, después de este paréntesis, ahora sí vamos a explicar las diferentes formas de gobierno con ejemplos concretos. Una monarquía absoluta la vamos a encontrar en Brunei. El nombre oficial de este país es Brunei Darussalam. Está ubicado en el sureste asiático y es una pequeña franja de territorio al norte de la isla de Borneo, con una extensión de 5.765 kilómetros cuadrados. Brunei tiene su independencia el 1 de enero de 1984, tiene un sistema legal basado en el Common Law. Brunei fue una antigua colonia británica y la mayor parte de su población tiene la religión islámica y también se aplican leyes islámicas. Solo hay un partido político, el Partido Nacional de Desarrollo, y aquí vemos su bandera que está representada por esta simbología musulmana. La población actualmente de Brunei, como un factor dentro del ámbito político, es de 464.478 habitantes. Cualquier alcaldía de la Ciudad de México tiene más población que la de la ciudad, que la de Brunei. Y aquí vemos precisamente la figura del jefe de gobierno y el jefe de Estado en una representación en una misma persona. Es el sultán. El sultán Sir Hassanal Bolkiah es jefe de gobierno y jefe de Estado de Brunei, en un estricto sentido, en una monarquía absoluta, a partir de 1967. Es una tradición hereditaria y su hijo se convertirá al momento en que él deje el trono. Los monarcas dejan el trono al morir o cuando abdican por edad, por vejez, y ocupa el trono pues su heredero. En este caso estaríamos hablando del hijo varón del sultán Hassanal. Y hay un poder legislativo en Brunei, está formada por el Consejo Legislativo, que tiene 36 miembros electos directamente por el sultán. No existe la democracia en Brunei, duran en su encargo 5 años, y obviamente que el Consejo Legislativo pues es una figura de adorno, porque quien es miembro del Consejo Legislativo tiene que estar bien con el sultán, de otra forma pues no lo elegiría miembro del Consejo Legislativo. Y por el otro lado también tenemos al Poder Judicial, que está formado por una Corte de Apelaciones y una Alta Corte, y estos jueces también son nombrados por el sultán. Todas las decisiones de Brunei las toma el sultán. También hay una corte para las leyes islámicas, la Sharia, y esta también es nombrada por el sultán.
Otro ejemplo internacional de una monarquía absoluta la vamos a encontrar en Arabia Saudita. Es un sistema político en extinción, no hay más sistemas políticos que tengan esta figura de una monarquía absoluta. Alguien podría señalar el caso del tema del Vaticano. Sin embargo, al Papa lo eligen los cardenales en una asamblea y toma sus decisiones de acuerdo a consejeros, que son los ministros que están alrededor del Papa en sus decisiones. Entonces, absoluto, absoluto y con una cuestión hereditaria no lo tiene, el Papa no tiene esta figura. Vamos ahora a la monarquía parlamentaria, como lo explicaba hace un momento, donde existe la figura del monarca y también la del parlamento y la del primer ministro. En este sentido, el ejemplo que vamos a utilizar es el de Japón, una extensión territorial de 377.915 kilómetros cuadrados. Vemos el mapa de Japón con 4 grandes islas en el Océano Pacífico y tenemos que Japón está integrado por 47 prefecturas. Japón tiene una fecha de fundación, el 11 de febrero del 660 a.C., establece la historia antigua japonesa, que es la monarquía más antigua de la humanidad. Desde el 660 a.C. existe la monarquía en Japón y tenemos un sistema legal actualmente basado en la Constitución de 1947. Existe la democracia, los jóvenes japoneses asisten a las urnas a partir de los 18 años. Y tenemos un sistema pluripartidista, vemos algunos de los más importantes partidos políticos en Japón, el Democrático Constitucional, el Demócrata de Japón, los reformistas, incluso existe el Partido Comunista de Japón, el Partido de la Innovación de Japón, el Partido de la Esperanza, y el Partido Demócrata Liberal es el que actualmente gobierna Japón con su líder Shinzo Abe, el Partido Liberal y el Partido Socialdemócrata. La población de Japón, insisto, es un tema político. Estamos hablando de 125 millones de habitantes en Japón. Japón tiene una alta densidad de población, comparando el tema territorial, no llega a los 400.000 kilómetros. En estricto sentido, Japón podría caber 5 veces en territorio mexicano y tiene más o menos la población de México. Hay una alta densidad de población en Japón y aquí vemos las dos figuras, lo que explicaba hace rato. Jefe de Estado, representado por el emperador Naruhito, a partir del 1 de mayo del 2019. A propósito, Naruhito tiene el mismo problema de Felipe VI. Las leyes japonesas establecen que debe de haber un emperador, un varón, y exclusivamente Naruhito tiene una hija, y si no hay un heredero varón en el imperio japonés, al momento de que deje el cargo de emperador Naruhito, tendría que ocuparlo uno de sus sobrinos. Y por el otro lado tenemos la figura del primer ministro, es el líder del partido mayoritario en la Cámara Baja, y en este caso Shinzo Abe es primer ministro a partir del 2012. Shinzo Abe maneja los temas de política interna, política externa, administración pública, es quien tiene la cabeza en todos los ministerios al interior del gobierno japonés y también toma decisiones en materia de política exterior. Todos los temas gubernamentales los maneja el primer ministro Shinzo Abe. Y el emperador Naruhito es solo la representación de la unidad nacional japonesa y de la representación también en los medios diplomáticos de Japón. Pero quien tiene todas las autoridades gubernamentales es el primer ministro Shinzo Abe. Al interior de Japón tenemos dos cámaras electas por voto popular. Tenemos por un lado la Casa de los Consejeros con 242 miembros que duran en su encargo 6 años y también la Casa de Representantes. Shinzo Abe es miembro de la Casa de Representantes con 465 escaños. Los escaños son asientos de los legisladores. Eso habla de que cada asiento representa un legislador y estamos teniendo 4 años en el encargo que duran los miembros de la Casa de Representantes.
Y hay también una Corte Suprema integrada por un juez principal y 14 jueces asociados. Ejemplos de monarquías parlamentarias o monarquías constitucionales los vamos a tener en Europa principalmente. Ya hablábamos del Reino Unido, de la Gran Bretaña. España también es una monarquía parlamentaria. También tendríamos aquí el caso de Países Bajos, de Bélgica, de Dinamarca, de Noruega, de Suecia, como monarquías parlamentarias, y también en Medio Oriente estaría Jordania y en el caso del norte de África, Marruecos. Posteriormente, ahora sí, vamos a entrar a la República Presidencial, y un ejemplo que elegí es el de Filipinas. Filipinas tiene un territorio de 300,000 kilómetros, se encuentra en el sureste asiático. A diferencia de Japón, es una concentración de islas, 7,000 islas, algunas grandes como Luzón, pero la mayor parte de las islas son muy pequeñitas. Filipinas tiene un territorio dividido en 80 provincias, 39 ciudades, y también vamos a encontrar que la fecha de independencia de Filipinas es el 4 de julio de 1946. Su sistema legal está basado en la Constitución de 1987 y el sufragio universal se lleva a cabo a partir de los 18 años. Nos vamos a encontrar que hay un sistema pluripartidista en Filipinas, y aquí algunos de los más importantes partidos: la lucha de los demócratas filipinos, la fuerza de los demócratas musulmanes y cristianos. Hay una minoría de población musulmana en Filipinas. La mayor parte de la población de Filipinas tiene religión católica: el Partido Liberal, el Partido Nacionalista, la Coalición Nacionalista del Pueblo, el Partido de la Unidad Nacional y el Partido de la Reforma Popular. Nos vamos a encontrar que Filipinas tiene un territorio, una población de 109 millones de habitantes. Al igual que Japón, Filipinas tiene un grave problema de densidad de población. En un territorio relativamente más pequeño que Japón, tiene una población de 109 millones de kilómetros cuadrados. 109 millones de habitantes. Y aquí está la figura de una sola persona que tiene el cargo de jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente Rodrigo Duterte, a partir del 30 de junio del 2016, asume la presidencia de Filipinas por 6 años. La población asiste a las urnas y lo elige como presidente, y nos vamos a encontrar que la próxima elección será hasta el 2022. Rodrigo Duterte no es miembro del Parlamento, es una figura que asume el cargo a partir de la elección popular. Y tendremos también un poder legislativo integrado por un Senado con 24 escaños y una Casa de Representantes con 297 escaños. En el Senado se dura 6 años y en la Casa de Representantes 3 años. Y también existe un poder judicial con una Corte Suprema integrada por un juez presidente y 14 jueces asociados. El ejemplo más característico de una república presidencial la vamos a encontrar en Estados Unidos de América. Estados Unidos, a partir de 1789, se convierte en la primera república presidencial en la historia de las relaciones internacionales. Actualmente, todos los países de América Latina tienen esta figura de una república presidencial. Y existe también ejemplos de repúblicas presidenciales en África y también en Asia, pero la más característica es el caso de los Estados Unidos de América. Vamos ahora a la república parlamentaria, donde se asume por un lado la figura del presidente y también del primer ministro para gobernar en estas condiciones. Un ejemplo lo tendríamos en Singapur. Singapur es una pequeña isla al sur de la península de Malaca con 709.2 kilómetros cuadrados. En Singapur nos vamos a encontrar que el día de la independencia es el 9 de agosto de 1965. Su sistema legal está basado en la Constitución de 1965 y el sufragio universal es a partir de los 21 años. En este caso, algunos de los partidos más importantes en Singapur es el Partido Nacional de Solidaridad,
el Partido Acción Popular, el Partido Demócrata de Singapur y el Partido de los Trabajadores. Y en Singapur tenemos actualmente una población de 6.209.660 habitantes. Prácticamente Singapur tiene menos población que la Ciudad de México y la jefa de gobierno está representada, el jefe de Estado está representada por la presidencia Halimah Yacob. La presidenta, ella es de religión musulmana, asume la presidencia a partir del 14 de septiembre del 2019. Y por el otro lado tenemos al jefe de gobierno, que es el primer ministro Lee Hsien Loong. Él ocupa el cargo de primer ministro a partir del 12 de agosto del 2004. La presidenta Halimah, ella lleva a cabo las funciones de la representación diplomática y la unidad nacional de los habitantes de Singapur. Y quien tiene las funciones de jefe de gobierno, cabeza de la administración pública, toma las decisiones en el ámbito político, en el ámbito de las relaciones internacionales, en el ámbito económico, en la burocracia, es el primer ministro Lee. En este sentido, tendríamos esta diferencia de funciones en la República Parlamentaria. La situación en Singapur nos va a llevar a que es una sola cámara en el poder legislativo, el llamado Parlamento, tiene 101 escaños y duran en su encargo 5 años. El primer ministro Lee, por ejemplo, es miembro del Parlamento y su partido, si lo vemos acá está su partido de Lee, es el Partido Acción Popular. Él es el que representa la mayoría de votos en el Parlamento y por eso asume su función como jefe de gobierno. Y en el Poder Judicial nos vamos a encontrar con una Corte Suprema, está integrada por un juez principal y 19 jueces asociados. Singapur, como ejemplo de república parlamentaria, también nos va a servir para ubicar a otros gobiernos con esta misma figura de sistema político y nos vamos a encontrar con interesantes representantes de este sistema político, sobre todo en Europa. Alemania es una república parlamentaria, solo que los alemanes a su primer ministro le llaman canciller. Actualmente Angela Merkel es la canciller de Alemania. Alemania es una república parlamentaria. Italia también es una república parlamentaria. Portugal también es una república parlamentaria. Y la India, con la segunda nación más poblada del planeta, es una república parlamentaria. Y ahí incluso tendríamos que señalar que le ubican a la India como la democracia más grande del planeta, puesto que tiene más de 800 millones de electores. Una elección parlamentaria en la India incluso llega a durar hasta una semana, dadas las condiciones de la gran cantidad de población que tiene que acudir a las urnas y la distribución geográfica para que los votos, las urnas, se puedan contar y se lleve a cabo el proceso electoral en India, la democracia más grande del planeta. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, por favor. ¿No? No. Entonces ahora continuamos con el modelo que se llama república semipresidencial. En este sentido, la república semipresidencial tiene una característica que utiliza, por un lado, la figura del presidente y por el otro lado, la figura del primer ministro. Pero alguien podría decir, pues, ¿cuál es la diferencia entre este modelo y la república parlamentaria? La gran diferencia es que el presidente tiene funciones, sobre todo en el ámbito de la política exterior y de las Fuerzas Armadas, y el primer ministro tiene funciones en manejo de la burocracia y de la política interior. A diferencia de la república parlamentaria, donde el presidente o presidenta solo es la representación de la figura del país en el ámbito internacional, no tiene ninguna otra representación. En el caso de la república semipresidencial, sí tiene funciones como importante manejo de la política internacional y también en el tema de las Fuerzas Armadas.
Un ejemplo de una república semipresidencial es la República Socialista de Vietnam. Tiene una extensión territorial de 331.210 kilómetros cuadrados en la franja costera de la península de Indochina. Se le conoce como Indochina a esta península porque se encuentra al sur de China y al este de la India. Vietnam tiene 58 provincias y 5 municipalidades. Su día de independencia es el 2 de septiembre de 1945 y está basada en la Constitución, su sistema legal del 2014. Existe el sufragio universal a partir de los 18 años y el partido mayoritario es el Partido Comunista de Vietnam. La pirámide poblacional de Vietnam nos refleja una población de 98 millones de habitantes, al igual que Filipinas, al igual que Japón. Tiene una alta densidad de población en un territorio relativamente pequeño. Y nos vamos a encontrar, como les decía, la figura del jefe de Estado con el presidente Nguyen Phu Trong. Él es presidente desde el 23 de octubre del 2018 y maneja el tema de la diplomacia, la representación internacional de Vietnam y el manejo de las Fuerzas Armadas de Vietnam. Por el otro lado está el jefe de gobierno, que es el primer ministro Nguyen Xuan Phuc. Él es primer ministro a partir del 7 de abril de 2016 y maneja todos los temas de la administración pública y de la política interior en Vietnam. Tendríamos entonces dos personajes que se distribuyen las tomas de decisiones, política interna y política externa, en la figura del presidente y del primer ministro. Existe un poder legislativo también en Vietnam, en la Asamblea Nacional. Está integrada por 500 escaños, 500 legisladores que duran en su encargo 7 años y una de las funciones más importantes de la Asamblea Nacional es elegir al presidente. Y el presidente elige al primer ministro. Entonces hay una corresponsabilidad en las relaciones de toma de decisiones entre Asamblea Nacional, primer ministro y presidente. Y también tenemos un poder judicial que está formado por una Corte Suprema que está integrada por 14 jueces. Algunas naciones que son ejemplo de una república semipresidencial, la más importante y la creadora de este sistema híbrido, lo vamos a encontrar en Francia. Francia tiene un presidente y tiene un primer ministro. El presidente maneja los temas de la diplomacia y del manejo de las Fuerzas Armadas, y el primer ministro maneja los temas de la política interior y la administración pública. Otro país muy destacado que utiliza este sistema semipresidencial es el de la Federación de Rusia. Rusia tiene un presidente, Vladimir Putin, que maneja los temas del ámbito internacional, incluso es un líder internacional, maneja los temas de diplomacia y también los temas de Fuerzas Armadas. Y por otro lado hay un primer ministro en Rusia que maneja todos los temas de la administración pública. De la misma forma está el caso de República Popular China. China tiene un sistema político semipresidencial y tenemos al presidente Xi Jinping que maneja los aspectos relacionados con la diplomacia, la política exterior y también con los de las Fuerzas Armadas. Y también existe, en este caso el presidente es Xi Jinping y China tiene un primer ministro, el primer ministro Li, que maneja los temas de la burocracia y la administración pública. Y serían los más representativos en este sistema político híbrido, el llamado semipresidencial. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Sí. ¿Sí tienen dudas? ¿O sí están seguros? No, estamos seguros.